Lhasa, República Popular del Tíbet. La ciudad con más habitantes del mundo todavía está recuperándose de los resultados de las elecciones de la semana pasada. Los socialdemócratas han aplastado al partido Lama en una victoria arrolladora y en las calles todavía continúan las ruidosas celebraciones. Me reuní con Nurit Libaldi en la terraza de una cafetería abarrotada. Teníamos que gritar para hacernos entender por encima del estruendo eufórico. Antes del inicio del brote del contrabando por tierra no era popular, porque hacía falta mucho dinero para preparar los pasaportes, los autobuses turísticos falsos, los contactos y la protección al otro lado de la frontera. Por aquel entonces, las únicas dos rutas lucrativas eran las que iban a Tailandia y a Myanmar. Donde yo vivía, en Kashi, la única opción era entrar en las antiguas repúblicas soviéticas, pero nadie quería ir allí. Por eso al principio, yo no era un chetú, sino un importador, opio, en bruto, diamantes sin cortar, chicas, chicos, cualquier cosa que tuviera valor en aquellos lugares primitivos que se consideraban países. El broto le cambió todo. De repente, nos llovían las ofertas, y no solo de los Lidong Renkou, sino también, como suele decirse, de la flor y nata. Tenía profesionales urbanos, granjeros con propiedades, e incluso funcionarios de los estamentos más bajos del gobierno. Eran personas que tenían mucho que perder. No les importaba a dónde iban, solo querían salir. ¿Y sabía usted de qué huían? Habíamos oído rumores. Incluso habíamos tenido un brote en algún lado de Kashi. El gobierno lo había silenciado muy deprisa, pero teníamos nuestras sospechas y sabíamos que algo iba mal. Intentó entonces el gobierno cerrar su negocio. Oficialmente sí. Endurecieron las multas para los contrabandistas y reforzaron los puestos fronterizos. Incluso ejecutaron algunos chateaux en público, solo para que sirviera de ejemplo. Si no conocías la verdadera historia, si no lo veías desde mi lado, parecía una campaña eficaz. Está diciendo que no lo era. Estoy diciendo que hice rica a mucha gente. Guardias fronterizos, burócratas, policías, incluso al alcalde. Todos eran buenos tiempos para China, cuando la mejor forma de honrar la memoria del presidente Mao era ver su cara en tantos billetes de 100 yuanes como fuera posible. ¿También les iba? Kashi era una ciudad de rápido crecimiento. Creo que el 90% o quizá más de todo el tráfico por tierra, con rumbo al oeste, atravesaba la ciudad. E incluso había algunos viajes por aire. ¿Por aire? Unos pocos. Solo transportaba a Reche por aire de vez en cuando, unos cuantos vuelos de mercancías a Kazajstán o Rusia, trabajillos de poca monta. No era como en el este, donde Guangdong o Guangzhou sacaban a miles de personas cada semana. ¿Y podría explicarme eso? ¿Podría? El contrabando por aire se convirtió en un gran negocio en las provincias orientales. Se trataba de clientes ricos, los que podían permitirse paquetes de viajes reservados por adelantado y visados de turistas de primera clase. Salían de un avión en Londres o en Roma o incluso en San Francisco. Se registraban en los hoteles, salían a visitar la ciudad y desaparecían sin dejar rastro. Eso daba mucho dinero. Siempre quise meterme en el negocio del transporte aéreo. Pero, ¿qué pasaba con la infección? ¿No corrían el riesgo de ser descubiertos? Eso fue más tarde, después del vuelo 575. Al principio, no había demasiados infectados en los vuelos. Si lo hacían, era porque estaban así en las primeras fases de la enfermedad. Los chetou que se dedicaban al transporte aéreo eran muy cuidadosos. Si mostrabas algún síntoma de infección avanzada, no se acercaban a ti. Tenían que proteger su negocio. La regla de oro era que no podías engañar a los agentes de aduanas extranjeros si no podías engañar a tu chetou. Tenías que parecer completamente sano y actuar como si lo estuvieras. Y aún así, siempre era una carrera contra el tiempo. Antes del vuelo 575, oí una historia sobre una pareja. Un hombre de negocios muy acomodado y su esposa. Al hombre lo habían mordido. No era un mordisco serio, ya sabe, sino de esos, de los de incubación lenta, sin ningún vaso sanguíneo importante afectado. Estoy seguro de que pensaban que habría una cura en Occidente, como muchos otros infectados. Al parecer, llegaron a la habitación de su hotel en París justo cuando el hombre empezaba a desmoronarse. Su mujer intentó llamar al médico, pero él se lo impidió, temiendo que los enviaran de vuelta, y le ordenó que lo abandonara, que se fuera antes de que entrase en coma. Me contaron que ella le hizo caso, y después de 2 días de gruñidos y alboroto, el personal del hotel decidió por fin hacer caso omiso del cartel de no molestar, y entró en la habitación. No estoy seguro de que el brote de París empezara así,
aunque tiene sentido. Dice que no llamaron a un médico, que temían que los enviasen de vuelta, pero ¿no habían ido a Occidente en busca de una cura? Está claro que no lo comprende lo que es ser refugiado, ¿verdad? Esta gente estaba desesperada, atrapada entre la infección y la posibilidad de ser atrapado y tratado por tu propio gobierno. Si uno de sus seres queridos, un familiar o un hijo, estuviese infectado y usted pensase que existe una mínima posibilidad de curación en otro país, ¿no haría todo lo posible por llegar hasta allá? ¿No desearía creer que hay esperanza? Ha dicho que la mujer de ese hombre desapareció sin dejar rastro, como los otros Ranch. Siempre ha sido así, incluso antes del brote. Algunos se quedan con familiares, otros con amigos. Muchos de los refugiados pobres tenían que trabajar para pagar su bao a la mafia china local. La mayoría se limitaba a introducirse en los bajos fondos del país anfitrión, es decir, las zonas con ingresos bajos. Si las quiere llamar así, sí. ¿Qué mejor lugar para esconderse que entre esa parte de la sociedad que nadie quiere ver? ¿Por qué cree que empezaron tantos brotes en los guetos de los países del primer mundo? Se ha dicho que muchos Chetou propagaron el mito de la existencia de una cura milagrosa en otros países. Sí, algunos. ¿Lo hizo usted? No. ¿Y entonces qué ocurrió con el contrabando aéreo después del vuelo 575? Se reforzaron las restricciones, aunque solo en ciertos países. Los Chetou de las líneas aéreas tenían mucho cuidado, pero también recursos. Su dicho era, todas las casas de los ricos tienen una entrada de servicio. ¿Qué quiere decir con eso? Sí, si Europa Occidental ha aumentado la seguridad, pues vete a Europa Oriental. Si los Estados Unidos no te dejan entrar, hazlo a través de México. Seguro que eso hacían que los países blancos ricos se sintieran más seguros, aunque ya tenían plagas dentro de sus fronteras. No entra dentro de mi especialidad porque, como ya sabe, yo me dedicaba principalmente al transporte por tierra y mis países meta estaban en Asia Central. Era más fácil entrar allí. Casi nos suplicaban que lo hiciéramos. Aquellos países estaban en una situación económica tan ruinosa y sus funcionarios eran tan atrasados y corruptos que incluso nos ayudaban con el papeleo a cambio de un porcentaje de nuestra tarifa. Hasta tenían algunos chetou o como lo llamasen ellos en su jerga bárbara, que trabajan como nosotros para atravesar las antiguas repúblicas de la Unión Soviética con los reche y llevarlos a sitios como India, Rusia o incluso Irán, aunque nunca pregunté ni quise saber a dónde iban los Renche. Mi trabajo terminaba en la frontera. Solo tenía que conseguir que le sellasen los papeles y las matriculasen los vehículos, pagar a los guardias y cobrar mi parte. ¿Había muchos infectados? Al principio no, porque la enfermedad era demasiado rápida. No pasaba como en los aviones. Podíamos tardar varias semanas en llegar a Kanshi y, según me han dicho, ni siquiera los de incubación lenta duran más de unos cuantos días. Los clientes infectados solían reanimarse en algún momento del camino, donde la policía podía reconocerlos y hacerse con ellos. Más adelante, cuando la plaga se multiplicó y la policía se vio superada, empecé a ver muchos más infectados en mi ruta. ¿Y eran peligrosos? Pocas veces. Sus familias normalmente los tenían atados y amordazados. Veías a alguno moverse en la parte de atrás de un coche, retorciéndose ligeramente bajo la ropa o unas mantas, oías golpes dentro del maletero de un coche o más adelante dentro de cajas con agujeros para respirar cargadas en las partes de atrás de las furgonetas. Agujeros para respirar. Ay, aquella gente no tiene ni idea de lo que les estaba pasando a sus seres queridos. ¿Y lo sabía usted? Para entonces sí, pero sabía que intentar explicárselo a ellos, eso era una causa perdida. Me limitaba a aceptar su dinero y a enviarlos a su destino. Tuve suerte porque nunca me enfrenté a los problemas del contrabando por mar. Eso era más difícil. ¡Uy, peligroso! Mis socios de las provincias costeras eran los que tenían que hacer frente a la posibilidad de que un infectado se infiltrase y contaminase todo el cargamento. ¿Y qué hacían? He oído varias soluciones. Algunos barcos se acercaban a la costa desierta. Daba igual si se trataba del país al que se dirigían, podía ser cualquier parte. Y descargaban a los renche infectados en la playa. Me han contado que algunos capitanes se acercaban a una zona vacía del mar abierto y los tiraban a todos por la borda. Eso podría explicar los primeros casos de nadadores y de buceadores que desaparecieron sin dejar rastro, o porque la gente de todo el mundo decía que los veían salir del mar. Al menos yo no tuve que tratar con eso. Sí me ocurrió un incidente similar, el que me convenció de que había llegado la hora de retirarme. Había un camión, un viejo cacharro destartalado y oí los gemidos que salían del remolque. Un montón de puños golpeaban el aluminio y de hecho el camión se balanceaba de un lado a otro. En la cabina había un rico banquero de Xi'an
que había hecho mucho dinero comprando deudas de tarjetas de crédito estadounidenses y tenía lo bastante para pagar por el transporte de toda la familia. Llevaba un traje de Armani arrugado y roto. Tenía marcas de arañazos en un lado de la cara. Y luego, y fuego frenético en los ojos, al que yo ya empezaba a acostumbrarme. Los ojos del conductor tenían una mirada distinta, la misma que yo, la mirada que decía que quizá el dinero no sirviese de mucho dentro de poco. Le di un billete extra de 50 al hombre y le deseé buena suerte. No podía hacer más. ¿Y a dónde iba el camión? A Kirguistán.